Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es un gusto nuevamente dirigirme a ustedes. Quiero dar gracias a Dios por tu vida y esperar que estés en el gozo de la salvación, que no haya nada que te altere, que te robe la paz, sino que estemos siempre confiados en nuestro Dios. En esta hora yo te animo a que iniciemos esta reunión con gozo, con alegría, sabiendo que nuestro Dios es fiel en todo momento. Él nos guarda, Él nos bendice y Él quiere siempre lo mejor para nosotros. Así es que dale un fuerte aplauso al Señor y comencemos con alabanza. Cuando estoy en la tormenta, mi corazón no temerá. Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Al caminar por esos valles, tú vas conmigo, tú eres fiel, porque yo sé, tú no me dejas, tú me rodeas, no temeré. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces. En cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces. En cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien.
Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre igual, Jesús. No hay otro nombre igual, Jesús. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y
Hola, ¿qué tal? Nuevamente, nos da gusto saludarte. Yo quiero esta tarde hablarte de algo muy importante. Creo que hoy más que nunca tenemos que estar sumergidos en la presencia de Dios, gozosos en la presencia. Y yo quiero animarte que esta tarde dispongas tu corazón, abras tu corazón y que estemos atentos a la palabra. Yo sé que hay muchas situaciones, dificultades quizás en la vida, pero lo mejor es que Dios está con nosotros. Así que yo quiero animarte en esta hora que abras tu Biblia, por favor, en el Salmo 118, versículo 24. Y mientras llegas ahí, pues vamos a orar. Padre, en esta mañana, en esta tarde, queremos darte gracias por tu bendición, por tu presencia, Señor, porque donde tú estás, nada nos falta. Así es que en esta hora, Señor, queremos bendecirte, queremos exaltarte, glorificarte, reconocer que en ti tenemos todo, que nada nos falta y que, Señor, podemos estar expectantes de cada día lo que tú vas a hacer a través de nuestras vidas, como Pablo decía, y en nuestras vidas. Así es que en esta tarde, Señor, te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y en el Salmo 118, vamos al versículo 24, por favor. Sí, dice claramente la palabra de Dios: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Mi amado, esta es la declaración que cada día tú y yo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros, porque Dios nos ha hecho libres de toda atadura espiritual, porque Dios nos ha dado la oportunidad de ser sus hijos. Y cuando leemos aquí en el Salmo 118, como David está declarando este día como el día que hizo Dios, y así cada día de nuestra vida nosotros tenemos que declararlo. Y aquí David nos enseña cómo declarar que este día lo reconoce que lo hizo Dios, y dice aquí: nos gozaremos y alegraremos en él. Mi amado, la vida del cristiano tiene que ser, aún en medio de tribulaciones, angustias o necesidades, una vida que sea de gozo, una vida que sea de alegría. Alguna ocasión me parece que Nehemías declaró que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, si una persona realmente está tomada del Señor, está caminando con el Señor, lo que tiene que vivir, como tiene que ser su vida, no es una vida de tristeza, angustia, sino es una vida realmente de gozo. Y lo podemos ver en Pablo, después de tantas cosas que pasó en su vida, él permaneció firme, él permaneció hasta el final, tomado de la mano de Cristo. Pero hoy muchas veces la gente pues es débil en la fe y simple y sencillamente se vuelven a la tristeza, a la preocupación, a la angustia. Pero si nosotros realmente tenemos a Cristo en nuestro corazón, mi amado, tenemos todo. Él nos ha bendecido, Él nos ha perdonado, Él nos ha aceptado como hijos, Él nos ha transformado en esta vida que llevábamos tan mala, tan terrible, pues la mayoría de nosotros o todos nosotros. Y hoy podemos decir, como decía David: este es el día que hizo el Señor, este es el día, y nos gozaremos y alegraremos en él. Mi amado, yo te animo a que tu vida sea de esta manera, a que tu vida de verdad esté pues transmitiendo ese gozo, esa alegría de ser salvos, esa alegría de ahora ser hijos de Dios. Ciertamente muchos años caminamos en maldad y en pecado, pero hoy como hijos de Dios tenemos el mayor de los gozos. Y este es el día. Este es el día, ¿sí? Y dice aquí que debemos de gozarnos y alegrarnos. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros estamos gozosos es porque
nos sentimos fuertes, estamos fuertes, porque ese gozo nos hace saber, entender, vivir en la confianza que Dios nos respalda, que Dios nos guarda, que Dios nos guía, nos bendice. Entonces, el gozo es la fortaleza que el creyente transmite, que el creyente deja de mostrar a los demás, que muestra a los demás. Entonces yo quiero animarte, como te decía, y tenemos muchos motivos para que podamos declarar: este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. Tenemos muchos motivos y yo quiero ir a uno de estos motivos en el libro de Efesios, por favor. Efesios, vamos por favor al capítulo 1 y vamos a leer del 4 al 5. Fíjate, ¿por qué tenemos que tenemos que tener ese gozo del Señor? Este es el día que hizo el Señor. ¿Por qué tenemos ese gozo? Dice aquí en Efesios 1, versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Si quieres, para que podamos entenderlo un poco mejor, podemos leer desde el verso 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mi amado, cada creyente, cada hijo de Dios, cada persona que tiene a Cristo en su corazón ya ha sido bendecido desde los lugares celestiales, desde lo alto, desde el trono de gracia de nuestro Dios. Ya está descendiendo día a día esa bendición. No hay lugar donde no nos alcance la bendición, no hay momento, no hay situación donde no nos alcance esa bendición. Y por eso yo te decía, podemos nosotros decir: este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. Tenemos que tener gozo, tenemos que alegrarnos, porque hemos recibido tantas y tantas bendiciones. Y aquí lo que está diciendo Pablo a los Efesios, que ese Dios, nuestro Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ya nos bendijo. Ya te bendijo a ti, ya me bendijo a mí. Así es de que yo quiero animarte a que le digas al que está junto de ti: Dios ya abrió los cielos sobre tu vida, las ventanas de los cielos, y ha sido derramada bendición sobreabundante. Y cada mañana, cada despertar, esa bendición está en nosotros. Durante todo el día y aún mientras dormimos, Dios no cesa de bendecirnos, y entonces nosotros podemos decir cada mañana: este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y si tú lo sabes, tú lo sientes, tú lo crees, dale un aplauso al Señor ahí en tu casa, porque es lo que hemos recibido de él y lo que ha transformado nuestras vidas. Y ahora si seguimos leyendo, versículo 4, dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Fíjate, antes de que existiéramos, antes de que viniéramos al vientre, ¿verdad?, de nuestra madre, Dios ya nos había escogido, Dios ya nos había bendecido, Dios ya nos tenía en su corazón. Sí, y yo puedo ver cómo estas son las grandezas de Dios, que dice que Él nos escogió antes de cualquier cosa. Ya estábamos en el corazón de Dios, Él ya nos tenía, y dice aquí: pero nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Mi amado, la gente que hoy está viviendo sucia, como dice aquí, que no está en santidad, definitivamente no puede tener el gozo. Siempre habrá condenación en su vida, siempre habrá pesar por los hechos que hacen, pero cuando nosotros hemos conocido a este Padre de nuestro Señor Jesucristo, hemos recibido esa bendición, nos damos cuenta que ciertamente el Señor nos ha bendecido con toda bendición espiritual, y que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Tú y yo estábamos ya en la mente, en el corazón de Dios, para que viniéramos a esta tierra, pero obviamente para que nuestra vida fuera una vida santa y sin mancha
delante de Él. Y fíjate, ese llamado de Dios es un llamado, no es un llamado así de rígido, sino o un llamado muy, muy serio, muy fuerte, sino dice claramente en el verso 5 que Él nos llamó en amor. ¿Cómo nos llamó en amor? Y yo creo que no hay cosa que te produzca más gozo, más alegría, es el hecho de estar enamorado o que te amen, ¿verdad? Que te sientas amado. Y dice aquí, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados. Mira, desde el principio de todo, Dios ya tenía, Dios ya quería que fuésemos sus hijos. Por eso dice aquí, siendo adoptados, como para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios tuvo y ha tenido en su voluntad el llamarnos y quiere que tengamos una vida de gozo, ciertamente con tribulaciones en esta tierra, pero al final de todo estaremos por la eternidad disfrutando de nuestro Dios completa y totalmente en gozo y en alegría eterna. Así que yo quiero animarte, mi amado, que declares cada día, este es el día que hizo el Señor. Y tenemos que hacerlo, ¿sí? Dice versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Mi amado, yo no puedo imaginar una alabanza sin gozo, una alabanza triste, una alabanza aburrida, una alabanza que no explota en adoración a Dios, que no tiene ese corazón para Dios, realmente no es una alabanza, es una quejabanza, ¿verdad? Y hay gente que así es como alaban, ¿verdad? Con queja más que con alegría, con gozo. Por eso dice aquí que Dios nos trajo esta vida para su alabanza y nos llevará un día de donde salimos. Salimos de antes de la fundación del mundo, salimos del corazón de Dios, salimos de la misma presencia de nuestro Padre eterno. Y qué importante es esto, ¿verdad? Que ahora somos hijos de Dios adoptados y que Dios quiere que seamos sin mancha, sin nada sucio en nuestras vidas y en nuestro corazón. Sin embargo, con tristeza, Pablo un día escribió ahí en el libro de Filipenses, capítulo 2, 21. Vamos a Filipenses 2, 21. Como Pablo hablando aquí a la iglesia, ¿verdad? Reclamándoles de alguna manera pues el hecho de haber perdido la comunión, el hecho de andar nuevamente en los pecados del pasado y que obvio habían perdido el gozo, habían perdido la alegría, ¿sí? Porque ya no estaban fortalecidos, ya no tenían esa presencia de Dios. Por eso dice aquí en el capítulo de 1 de Filipenses, perdón, 2:21 de Filipenses, dice claramente Pablo, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Mi amado, si nosotros buscamos realmente lo que es de Jesús, vamos a permanecer en el gozo, vamos a permanecer en la alegría, vamos a permanecer fortalecidos. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y Pablo estaba de alguna manera como reclamando a la iglesia de los filipenses, ¿verdad? Aquí estaba diciéndoles que porque todos buscan lo suyo propio, mi amado, es tiempo de buscar lo que es de Dios. Si realmente quieres vivir en fortaleza, si quieres vivir en gozo y que quieres vivir en alegría, empieza a buscar más y más de Dios. Busca lo que es de Cristo. Lo que Cristo nos ha hablado cada día, nos invita constantemente, es lo que tenemos que buscar. ¿Por qué? Porque siempre habrá alguien que estará tratando de estorbar nuestras vidas, como dice aquí en el libro de Juan. Vamos al libro de Juan, por favor, capítulo 8, verso 42, como lo dice aquí el libro de Juan, el Evangelio de Juan, dice claramente aquí cuando Jesús habla al pueblo judío y les dice, y vosotros, los que habían creído en él, les dice, y vosotros conoceréis la verdad y seréis
verdaderamente libres. Juan 8:32. Entonces, pues la gente se empieza a alborotar. Nosotros nunca hemos sido esclavos. Nuestro padre es Abraham, ¿verdad? Y entonces Jesús ahí revela cuál es la situación. Sí, dice verso 36, les insiste nuevamente, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y esto cuando dice Jesús que seremos y que la gente será verdaderamente libre, es porque existe una falsa libertad. Y muchas veces esa falsa libertad realmente es libertinaje. Entonces Jesús les está diciendo, si el Hijo es libertare, mi amado, el Hijo es Jesús, es el que tenemos que buscar. Por eso Pablo decía que cada uno buscaba lo suyo propio y no lo que era de Cristo. ¿Por qué? Porque a partir de eso el diablo como engañador nos aparta realmente del gozo, de la fortaleza, de la alegría que está en Cristo, ¿sí? Dice verso 27, les reclama ahí a los judíos que habían creído en él, dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Verso 38, yo hablo lo que he visto del Padre, vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Respondiendo y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Fíjate, era tal la separación, tal el engaño, que la gente no aceptaba a Jesús, procuraban matarle y al final eso fue, ¿verdad? Verso 40, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Dice el versículo 41, vosotros hacéis, y aquí es lo fuerte, a un judío ofenderlo en su fe, en su religión, lo que ellos llaman su santidad. Aquí es donde la gente pues se molesta, pero realmente Dios habla con verdad. Dios es el único que nos da la oportunidad de salvación a través de Jesucristo y nos da el gozo y nos da la fortaleza y nos da la alegría. Por eso dice verso 41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces les dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Qué terrible estar en engaño. No tenían el gozo, estoy seguro, no tenían la alegría de ser hijos de Dios, no tenían la fortaleza. Sin embargo, ellos se llamaban a sí mismos hijos de Dios. Qué terrible que hoy igualmente en muchos lugares, en muchas iglesias, hay gente que se llama hijo de Dios y realmente está haciendo lo contrario a la voluntad del Padre. Y aquí Jesús confronta a estos judíos, ¿verdad? Y les dice que pues realmente las obras que ellos estaban haciendo no venían de Dios, venían de su padre, ¿verdad? Y ellos dicen, no, si nuestro padre es Abraham. Y entonces Jesús les habla así muy directamente, verso 42, dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Estaban engañados, habían conocido de Dios, pero habían perdido la comunión con Dios y solamente tenían así como una relación muy lejana donde no era Dios. Quizás conocían a Dios como el Padre proveedor, pero no el Padre amoroso, el Padre que corrige, el Padre que dirige las vidas de los hijos. Dice verso 42, Jesús entonces les dijo, ¿sí? Una vez escuchado que ellos decían que su padre era Dios, Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Mi amado, cuando Dios te envía, Dios te sostiene, Dios te respalda, Dios te bendice, Dios te da el gozo, Dios te da la alegría, aún en estas situaciones tan difíciles que pasó Jesús y que quizás nos toque pasar a nosotros. Dios va a estar con nosotros y podremos decir, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos en Él, ¿verdad? Y nos alegraremos. Entonces Jesús les habla ya muy fuerte, ¿verdad? Verso 43 les pregunta,
¿por qué no entendéis mi lenguaje? Jesús trajo un lenguaje de amor, un lenguaje de perdón, un lenguaje de misericordia, un lenguaje de fe, un lenguaje de santidad. Sin embargo, los religiosos tienen su lenguaje solemne, tienen su lenguaje aburrido, pero al mismo tiempo su lenguaje apartado de Dios. Entonces Jesús les estaba hablando sobre todo lo bueno que podemos recibir del Padre. Él en la misma presencia del Padre se manifestó las obras del Padre, y entonces Él les reclama: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Ustedes que son religiosos, ustedes que conocen la ley, ustedes que enseñan la ley, ¿cómo es posible que no puedan entender las palabras de Dios? La gente se había vuelto tan religiosa que tenía su propia interpretación de cada palabra. Y hoy así hay mucha gente que te anima: no, mira, vamos a aprender y hacer y todo y eso, pero simplemente te están alejando de la gracia. Dice la palabra de Dios que si de Cristo te desligasteis, de la gracia has caído. Entonces, esto hay que tener también mucho cuidado. Hoy mucha gente te quiere meter a la ley y conocer y cosas que no nos corresponden como cristianos mexicanos. Somos hijos de Dios, mi amado. Yo siempre les he dicho, tenemos la Biblia en español. ¿Qué necesitamos buscar? Recuerda que hay dos tipos de sabiduría: la sabiduría terrenal diabólica, ¿sí? Y la sabiduría de Dios. Yo quiero la sabiduría de Dios y no necesito tantas cosas, tantas solemnidades, y ahora ya están haciendo rituales que no son pedidos por Dios. Quizás los judíos lo hicieron y qué bueno, Dios tiene el trato con su pueblo, pero nosotros simplemente somos gente que venimos de ser gentil a ser ahora hijos de Dios, y por eso mucha gente, como te digo, pierde el gozo, pierde la alegría, pierde la fortaleza, porque ahora se volvió religioso, porque ahora ya están metidos en la ley, buscando cumplir la ley. Pero esa es la palabra de Dios, que ninguno puede cumplir la ley, y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Porque aún nosotros, que en un momento dado tuvimos una religión mayoritaria aquí en México, yo te pregunto, ¿tú pudiste cumplir los 10 mandamientos? Yo estoy seguro que no. Yo estoy seguro que no. Yo no he encontrado a alguien que haya podido cumplir los 10 mandamientos aquí en esta vida, ¿sí? Por eso mismo, cuando Jesús vino y fue a la cruz, Él simplemente nos dijo que la ley se resumía en 2 mandamientos: amarás a Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto me habla de que Jesús nos pone las cosas lo más sencillo posible para que podamos entenderlo y vivirlo, cosa que es lo contrario si nosotros queremos empezar a ser sabios y entendidos. Entonces yo te animo de verdad a que busques el vivir dentro de la gracia. Cuando nosotros nos apartamos de la gracia, cuando entramos a buscar la ley, simple y sencillamente caemos de la gracia. Y buscaremos y seremos, y cada día nos sentiremos más orgullosos de nuestro conocimiento, más orgullosos de nuestra sabiduría, pero también estamos más alejados de Dios, más alejados del gozo del Señor, más alejados de la alegría del Señor, más alejados de la fortaleza que realmente viene de Dios. Entonces yo te animo de verdad que entremos, ¿verdad? Y aquí Jesús les habla fuertísimo. Y le dice: miren, ustedes están engañados, verso 44, y les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Qué fuerte, qué tremendo. Se sintieron seguramente súper ofendidos, ¿verdad? Y les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y ellos decían: no, espérame, somos hijos de Dios. Pero Jesús les dice: si ustedes no son hijos de Dios, pueden decir lo que quieran, pero yo veo en sus corazones que sus motivaciones vienen de su padre, que no es Dios, porque procuran matarme, han perdido el gozo
por escuchar la palabra. Mucha gente, la palabra a la gente le molesta, la palabra les hace enojar. ¿Pero por qué? Porque no tienen esa presencia de Dios, no son hijos de Dios, y entonces la palabra viene y los confronta. Y aquí Jesús los confronta, pero fuertísimo. Dice: y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. La verdad es una persona, es Cristo. Cuando nosotros nos metemos a la ley, invariablemente dejaremos a un lado la gracia. Recuerda que la ley vino por Moisés, ¿sí? Y fue hasta Juan el Bautista, pero la gracia vino por Jesucristo, y es la que nosotros podemos y debemos de disfrutar. Es la gracia. Yo no hice nada para merecer la salvación. Yo no hice nada absolutamente bueno, pero Dios es tan bueno que me perdonó y me dio la oportunidad de ser hijo de Dios y tener la vida eterna, ¿sí? Y dice Jesús: porque no hay verdad en él. En el diablo, ¿verdad? En el padre de todo aquel religioso, de todo aquel mentiroso, de todo aquel que lleva una vida que no es realmente de santidad, aunque esté todo el tiempo en la iglesia, ¿sí? Dice aquí, verso 44, porque no hay verdad en él, en él. Cuando habla, mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí los judíos que estaban diciendo: nuestro Padre es Dios, realmente estaban mintiendo, y Jesús lo sabía, ¿sí? Y toda la gente que lo rodeaba lo sabía, por el testimonio de falta de amor, de falta de misericordia. Simplemente se vuelven personas rígidas en querer cumplir, y quieren que toda la gente cumpla lo que ellos creen, o lo que ellos entienden, o lo que ellos consideran su religión. Pero, mi amado, la vida en Cristo no es religión, es relación. Y si se ha perdido esa relación, seguro estoy que se ha perdido el gozo, que se ha perdido la alegría, que se ha perdido todas las cosas. Y bueno, pues yo quiero animarte. ¿Cómo podemos conservar el gozo? ¿Cómo podemos nosotros pues conservar esa alegría, ser fortalecidos por el Señor? Es muy fácil, es muy fácil. Quiero que vayas al libro de Hebreos, por favor. Es muy fácil. Hebreos capítulo 12. ¿Podemos nosotros mantenernos con el gozo de la salvación? Claro que sí. Hebreos capítulo 12, vamos al verso 2, dice claramente ahí: ¿cómo puedo mantener mi gozo? ¿Cómo puedo mantener mi alegría? ¿Cómo puedo mantener mi fortaleza? ¿Cómo puedo no desviarme y caer en la religiosidad o querer ser alguien que Dios no me llamó? Dios me llamó simplemente a ser su hijo, ¿sí? Dice aquí en el capítulo 12, verso 2, dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mi amado, si pongo los ojos en Jesús, voy a permanecer en el gozo, en la alegría y en la fortaleza, ¿sí? Y dice aquí que Jesús ya sufrió el oprobio, ¿verdad? Menospreció su vida para que tú y yo vivamos en el gozo. Él tuvo gozo. El gozo era de saber que habría un día vidas, personas que le adoraran, que le adorarían y que estarían con él. Así es que yo quiero animarte: vuélvete al gozo. Si eres una persona amargada, un cristiano amargado, a lo mejor no eres cristiano, entonces yo te animo: entrégale tu vida a Cristo y vuélvete a la presencia del Señor. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos mantenga en el gozo y que nos perdone si nos hemos vuelto amargados, resentidos, gente que solamente está criticando al pastor, solamente está criticando a los hermanos, está criticando a la alabanza, está criticando a todas las personas, ¿verdad? Esas personas han perdido el gozo, pero tienen que volver al corazón de Dios, tienen que volver a transformar su corazón, como dice la escritura en Apocalipsis. Tienen que volver a su primer amor. Vamos a orar. Padre, en esta tarde te damos gracias por este tiempo que podemos
predicar tu palabra, compartir de tu palabra. Hoy, Señor, yo te pido que nos vuelvas el gozo de la salvación, el gozo, Señor, de la fe, el gozo de saber que tú eres nuestro Dios y nosotros tus hijos. En esta tarde, Señor, te pedimos, haz la obra, esa obra de transformación en nosotros. Señor, gracias porque eres bueno, y cada día nos levantaremos y diremos: este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra fortaleza, tu gozo es nuestra fortaleza, en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Amén. Mi amado, que Dios te bendiga.